París, 1902. El edificio oficial cerca del Palacio Borbón amaneció bajo un cielo gris y disciplinado, como si la ciudad misma hubiera aprendido a controlar sus emociones. En los pasillos de piedra, los diputados cruzaban el espacio con paso firme, maletines de cuero apretados contra el pecho, voces mesuradas para no exceder el tono aceptable de la República. Jean-Louis Fournier permaneció allí, inmóvil por un instante, ante una ventana alta que dejaba entrar una luz fría. La carta doblada en su bolsillo parecía pesar más que cualquier factura que hubiera defendido. El gesto que lo inició todo fue simple y devastador. Un asesor se acercó, bajó la voz y dijo que un periódico conservador publicaría esa mañana una acusación sobre su conducta privada. El término sonó a sentencia. Jean-Louis no pidió detalles. Ya lo sabía. La República, que defendía con discursos sobre libertad y justicia, ahora lo observaba con ojos acusadores. Su rostro permaneció sereno, pero su mano derecha temblaba mientras se ajustaba la chaqueta oscura. «Es solo prudencia institucional», añadió el asesor, casi con lástima. En ese instante, Jean-Louis comprendió que el amor se había transformado en una cuestión de Estado. Si esta historia te ha cautivado desde el principio, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Tu presencia forma parte de esta narrativa. El sonido distante de la apertura de una sesión resonó como una advertencia. La humillación aún no sería pública, pero el rechazo ya se había decretado entre bastidores. La sala de espera olía a madera encerada y café recién hecho, un marcado contraste con el pesado silencio que se había instalado alrededor de Jean-Louis. Observó a otros políticos reír discretamente, discutir votos, hablar de progreso como si nada estuviera a punto de derrumbarse. Su apariencia permaneció impecable, barba pulcramente recortada, ropa sobria, postura erguida. En su interior, sin embargo, surgió el recuerdo de su mentor caído años antes, un hombre destruido no por la corrupción, sino por un romance considerado inconveniente. Jean-Louis había aprendido la lección y la había transformado en disciplina moral. Ahora, esa misma disciplina lo acorralaba. Cuando fue llamado a una oficina privada, encontró a dos líderes republicanos sentados, sus expresiones graves. Sin gritos, sin acusaciones directas, solo frases calculadas. La República no puede ser expuesta. La imagen institucional es una prioridad. Hay momentos en que el deber exige renuncia personal. Jean-Louis escuchó en silencio, sintiendo que el rechazo tomaba forma administrativa. Al fondo, a través de la puerta entreabierta, vislumbró París palpitante, obreros cruzando la calle, un profesor guiando a los alumnos de la mano, viudas afanándose. Afuera, vidas reales se desarrollaban bajo códigos no escritos. Dentro se decidía quién merecía dignidad. Cuando le preguntaron si confirmaría o negaría cualquier implicación, Jean-Louis solo respondió que necesitaba tiempo. Su mirada cansada delataba su serenidad. Por primera vez, la frase que había iniciado su carrera, «La República existe para proteger al individuo», sonó vacía, casi irónica. Al otro lado de la ciudad, en una escuela pública femenina, Marie Delacour terminaba una clase sobre laicismo y ciudadanía. Las niñas, con vestidos sencillos y cuadernos desgastados, repetían conceptos que prometían igualdad y razón. Marie hablaba con calma, pero su mirada firme delataba preocupación. Ella también había sentido el cambio de ambiente. Una compañera le había advertido con cautela que su nombre circulaba en conversaciones susurradas. Mientras recogía sus materiales, se dio cuenta del peso invisible que pesaba sobre mujeres como ella. Una simple sospecha bastaba para cuestionar años de dedicación.
Marie caminaba por el estrecho pasillo de la escuela, escuchando el eco de sus propios pasos, y recordaba los discretos encuentros con Jean-Louis, debates intelectuales, palabras prudentes, respeto mutuo. Nada allí parecía indigno. Sin embargo, la república a la que creía servir parecía dispuesta a castigarla. Al llegar a casa, encontró a su madre enferma dormida y una carta sin abrir sobre la mesa. El silencio de aquella sencilla habitación contrastaba marcadamente con los pasillos del poder. Marie no lloró. Se sentó, respiró hondo y decidió que no aceptaría ser reducida a un riesgo administrativo. Para ella, la dignidad era innegociable. La esperanza aún existía, pero ahora exigía valentía. Mientras París se oscurecía bajo el escrutinio moral de la época, dos vidas se encaminaban hacia un inevitable punto de colisión. Esa noche, Jean-Louis y Marie se encontraron brevemente en un discreto café cerca del Sena, lejos de la mirada oficial. El ambiente era sencillo: mesas de madera, iluminación tenue, pocos clientes. El contraste con las lujosas oficinas era marcado. Jean-Louis habló primero, con la voz demasiado controlada para ser natural. Sugirió silencio, distancia, un posible cambio de escuela para evitar daños. Cada palabra sonaba a tecnicismo. Marie escuchó sin interrumpir, con las manos firmemente apoyadas en la mesa. Al responder, no le tembló la voz. Dijo que no quería privilegios, protección ni favores ocultos. Quería reconocimiento e igualdad. Prefería perder el amor que perder su propia dignidad. El impacto fue inmediato. Jean-Louis sintió que la verdadera humillación no provenía de la prensa, sino de su propia cobardía expuesta. Allí, entre tazas de café y un silencio incómodo, comenzó la verdadera conspiración. Comprendió que defender la República significaba elegir entre sacrificar a una mujer inocente o enfrentarse a la hipocresía del sistema que él mismo había ayudado a sostener. El gesto más impactante no fue un toque ni una promesa, sino el prolongado silencio que siguió. Un silencio cargado de miedo, de conciencia y de una decisión que aún no se había atrevido a tomar. En los días siguientes, Jean-Louis vivió entre agendas apretadas y un creciente silencio interior. En las oficinas del Palacio Borbón, su presencia seguía siendo respetada, pero las miradas habían cambiado. Las conversaciones cesaban cuando él se acercaba. Los asesores intercambiaban señales discretas. En casa, el espacioso y bien amueblado apartamento parecía evocar una antigua soledad, ahora amplificada. Se sentaba a la mesa a repasar discursos sobre ética pública, evitando pensar en el coste humano de cada frase. El trauma de su mentor caído regresaba como una advertencia constante. Jean-Louis se repetía a sí mismo que todo era temporal, que el sistema necesitaba estabilidad, que los sacrificios individuales formaban parte del juego republicano. Sin embargo, la imagen de Marie sentada en ese sencillo café, negándose a ser tratada como un riesgo, socavó su lógica defensiva. Marie, por su parte, se enfrentaba a una vida cotidiana cada vez más frágil. En la escuela, el director comenzó a observarla con excesiva cautela. Sus compañeros evitaban las conversaciones prolongadas. Las alumnas, ajenas a la tensión, seguían aprendiendo sobre ciudadanía e igualdad. Marie mantenía una postura digna, pero sentía el peso de ser mujer en una república que prometía protección y la vigilaba. En casa cuidaba de su madre enferma, calculando gastos, temiendo perder el salario mensual que la sustentaba a ambas. Aún así, se negaba a ceder en su interior. Su conflicto no era solo amar a Jean-Louis, sino amar los principios que él representaba y verlos fracasar. Sus encuentros se volvieron escasos y breves, paseos silenciosos, conversaciones interrumpidas por la aprensión. Jean-Louis hablaba de prudencia, Marie de igualdad.
El vínculo emocional se fortaleció precisamente en la tensión, en el reconocimiento mutuo de las heridas. En una de estas conversaciones, Marie preguntó si la República realmente temía al amor o solo a las mujeres desprotegidas. Jean-Louis no respondió de inmediato. La pregunta lo persiguió durante días, erosionando su seguridad jurídica. La prensa comenzó a insinuar, sin mencionar nombres, casos de inmoralidad discreta entre políticos y funcionarias. Jean-Louis sabía que era solo cuestión de tiempo. Los líderes republicanos lo presionaron para que cortara lazos, recordándole una votación crucial que definiría su futuro ministerial. No es personal, es institucional, repetían. Cada repetición lo distanciaba un poco más de sí mismo. Marie recibió una advertencia informal. Cualquier queja podría resultar en su despido inmediato. La advertencia estaba impregnada de falsa compasión. Escuchó, les dio las gracias y se fue sin discutir. En la calle sintió que la ciudad parecía más grande y hostil. Aún así, decidió que no huiría en silencio. Si tenía que irse, sería por decisión propia, no por miedo. Jean-Louis intentó un acuerdo. Sugirió que Marie aceptara un traslado temporal a otra escuela fuera de París. Presentó la idea como una forma de protección. Marie se negó. Dijo que no abandonaría a sus alumnos para preservar la imagen de un hombre poderoso. El diálogo fue breve, intenso, sin gritos. La distancia emocional comenzó allí, no por falta de amor, sino por un exceso de lucidez. La tensión política aumentaba a medida que se acercaba la votación. Jean-Louis ensayaba discursos sobre la virtud republicana mientras sentía su propia incoherencia. Por la noche, escribía y rompía páginas, incapaz de conciliar convicción y conveniencia. La pobreza emocional del poder se hacía evidente en cada decisión aplazada. Marie comenzó a prepararse discretamente para una posible partida. Apartó libros y organizó documentos sin decírselo a nadie. Su madre notó el cambio y le preguntó poco. El silencio entre ellas estaba lleno de comprensión. Marie no quería escándalos, solo preservar lo que aún podía llamar su dignidad. Al reencontrarse, Jean-Louis notó algo diferente. Marie hablaba como si ya hubiera aceptado una pérdida. Dijo que lo amaba, pero que no permitiría que la borraran. Su claridad expuso su cobardía con dolorosa precisión. Por primera vez, Jean-Louis se sintió avergonzado, no del escándalo, sino de sí mismo. Los obstáculos externos se acumulaban. Circulaban cartas anónimas, se organizaban reuniones secretas y los consejos amistosos se convertían en amenazas veladas. Jean-Louis comprendía el juego, pero comenzaba a rechazarlo internamente. La República, que exigía un sacrificio absoluto, se estaba demostrando incapaz de compasión. Marie anunció que se marcharía de París después de la votación. No por derrota, sino por decisión propia. Dijo que necesitaba alejarse de una ciudad que confundía la moral con el control. Jean-Louis escuchó en silencio, sintiendo el peso irreversible de la decisión. La distancia entre ellos se hizo tangible, casi oficial. En vísperas del discurso crucial, Jean-Louis caminaba solo por las orillas del Sena. Observó a trabajadores, familias, maestros, vidas que la República afirmaba proteger. Por primera vez, admitió que tal vez defendía una idea vacía. La tensión estaba llegando a su punto álgido. El día siguiente exigiría una decisión inaplazable. La mañana de la sesión decisiva amaneció fría y silenciosa, como si París contuviera la respiración. El Palacio Borbón estaba más concurrido que de costumbre. Los periodistas llenaban los pasillos, los diputados ajustaban sus discursos y los asesores susurraban con urgencia. Jean-Louis llegó temprano, con su habitual traje oscuro, pero con el rostro más rígido que nunca. En su despacho
encontró sobre el escritorio el texto final del discurso que pronunciaría sobre la moral republicana, el deber público y la estabilidad institucional. Leyó las primeras líneas y sintió un peso físico en el pecho. Cada frase parecía escrita por un hombre al que ya no reconocía. Poco antes de partir, recibió una breve nota, entregada por un mensajero habitual. Marie se marcharía de París esa noche. Ninguna acusación, ninguna petición, solo la confirmación de que no permitiría que otros tomaran la decisión. Jean-Louis dobló el papel con excesivo cuidado, como si ese gesto pudiera contener lo que estaba a punto de derrumbarse. Mientras caminaba hacia la sala de plenos, recordó a su mentor caído, los años de disciplina moral, las silenciosas concesiones hechas en nombre de su carrera. Por primera vez se dio cuenta de que su miedo no era perder su posición, sino sobrevivir en ella sin dignidad. El plenario estaba lleno. El presidente de sesión anunció el tema del debate y cesaron los murmullos. Cuando llamaron a Jean-Louis al podio, se levantó lentamente. El camino hasta el púlpito pareció más largo que nunca. Comenzó su discurso como se esperaba, hablando de principios republicanos, ética pública y confianza social. Su voz firme ocultaba una creciente tensión. Entonces, en un momento calculado, interrumpió su lectura. Levantó la vista del periódico y miró a sus colegas. El silencio se hizo absoluto. Jean-Louis habló de la diferencia entre moralidad e hipocresía, entre virtud pública y destrucción privada. Sin mencionar nombres, reconoció la existencia de una relación honesta, basada en el respeto y la igualdad, tratada como una amenaza institucional. Denunció la lógica que exigía el sacrificio de una mujer impotente para preservar la imagen de hombres influyentes. No hubo confesión romántica, solo verdad moral. Cada palabra parecía arrancada a la fuerza. Algunos diputados reaccionaron con asombro, otros con indignación. Jean-Louis sabía que ese momento sellaba su destino político, pero también sentía algo inusual: coherencia. Al concluir, no pidió la abdicación. Simplemente afirmó que ningún régimen podría considerarse justo si necesitara convertir el amor sincero en un delito administrativo. La reacción fue inmediata. La sesión plenaria estalló en murmullos, protestas y miradas penetrantes. El presidente de la sesión tuvo que golpear el mazo para restablecer el orden. Jean-Louis regresó a su asiento, con el cuerpo tenso, pero la mente extrañamente tranquila. No buscó a Marie entre el público. Sabía que no estaría allí. La elección estaba tomada más allá del romance. Afuera, los periodistas ya corrían a sus teléfonos. Los titulares comenzaban a tomar forma. En los pasillos, antiguos aliados evitaban el contacto visual. La pérdida de su puesto era ahora una mera cuestión de forma. Aún así, Jean-Louis sentía que algo esencial se había preservado. No su reputación, sino su integridad. Por primera vez, su defensa de la República no sonaba vacía ni estratégica. Era un gesto de responsabilidad personal, consciente del coste. La transformación no residía en la reacción externa, sino en la ruptura interna con la cobardía que lo había guiado durante años. Esa misma tarde, Marie caminó por la estación de tren con una simple maleta. El sonido de los trenes se mezclaba con las voces apresuradas de los pasajeros. No supo exactamente cómo había sido recibido el discurso, pero de alguna manera sintió que la verdad había salido a la luz. No esperaba redención ni protección, solo la confirmación de que no había sido sacrificada en silencio. Al subir, sintió dolor, pero también alivio. El amor no le había sido negado. Lo habían colocado en su justo lugar, ni por encima ni por debajo de la dignidad. Al partir el tren, Marie miró por la ventana sin lágrimas. París se había quedado atrás,
pero su integridad permanecía intacta. Al final del día, la decisión de Jean-Louis ya era pública. Su carrera política estaba en peligro, y él lo sabía. Aún así, caminando solo por las calles iluminadas por farolas, sintió algo cercano a la paz. Por primera vez, no necesitó ajustar sus discursos para ocultar contradicciones. El clímax no había sido un gran gesto, sino una decisión consciente de afrontar la verdad frente al poder. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las consecuencias no se hicieron esperar. La semana siguiente al discurso, Jean-Louis fue oficialmente apartado de las negociaciones ministeriales y perdió el apoyo público del partido. No hubo ningún escándalo sonoro, solo declaraciones frías y reuniones que terminaron prematuramente. La República no necesitó castigarlo con un espectáculo. El silencio institucional fue suficiente. Aún así, Jean-Louis sorteó ese periodo con una lucidez sin precedentes. Por primera vez en años, no necesitó justificar decisiones para preservar su imagen. Vendió su espacioso apartamento cerca del centro, el político, y se mudó a un barrio más sencillo donde nadie esperaba discursos ni una coherencia perfecta. El dinero acumulado a lo largo de su carrera le garantizaba comodidad, pero ya no le servía de escudo emocional. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional se había vuelto demasiado evidente como para ignorarlo. Empezó a escribir no como político, sino como ciudadano. Textos sobre ética pública, responsabilidad estatal y los límites morales del poder circulaban discretamente entre profesores, juristas y estudiantes. Jean-Louis ya no tenía influencia en los círculos de poder, pero empezaba a hacerse oír allí donde las ideas aún importaban. Marie enfrentó meses difíciles tras dejar París. La mudanza implicó inestabilidad financiera y una adaptación constante. Aún así, logró mantenerse en la docencia, inicialmente en escuelas pequeñas, luego en un proyecto comunitario apoyado por profesores laicos. Su reputación nunca se vio empañada oficialmente, pero un estigma silencioso la persiguió durante un tiempo. Marie lo aceptó sin rencor. Continuó enseñando con la misma firmeza, ahora con una convicción aún más clara. La educación no podía depender de la aprobación moral de estructuras hipócritas. El reencuentro con Jean-Louis se produjo sin prisas, sin promesas grandilocuentes. Dos adultos marcados por una elección consciente, reconstruyendo su vínculo al margen de la lógica del sacrificio unilateral. El amor no se convirtió en escudo ni bandera política. Se convirtió en convivencia responsable. Ambos sabían que habían perdido posiciones, pero conservaron algo más excepcional: la dignidad. Su historia comenzó a circular en debates académicos, citada como un ejemplo silencioso de resistencia ética. No como un romance idealizado, sino como una decisión moral tomada con consecuencias reales. Años después, en vísperas de 1914, Jean-Louis y Marie vivían fuera de las grandes ciudades. Ella dirigía una pequeña escuela comunitaria. Él publicaba ensayos sobre ética pública. Jóvenes profesores citaban su caso como referencia de valentía moral en tiempos de vigilancia institucional. La República se mantuvo en pie, con sus contradicciones expuestas, pero no destruidas. El amor no deseado no la había debilitado, solo había revelado sus límites. Jean-Louis finalmente comprendió que ninguna causa pública es justa si requiere la destrucción silenciosa de individuos honestos para sobrevivir. Este fue el legado que decidió dejar. Algún gesto de bondad que cambió una vida. Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón, si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio.
Si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana.